Una nueva serie, hermanos. Ya terminé con el tema del pecado. Hay mucho que hablar del pecado, muchas palabras más, pero eso lo voy a dar ya los martes de una manera de detalle, cuando entre yo en la doctrina del pecado. Ahí voy a ampliar más el concepto de lo que estuve dando los domingos. Hoy quiero iniciar una nueva serie, hermanos, sobre el tema del testimonio cristiano, sobre la importancia. Quiero titular el mensaje de esta tarde: la importancia de nuestro testimonio. Amén. Es algo, desgraciadamente, se le ha quitado más bien la importancia de vivir. Y es importante que meditemos en el valor que tiene tu testimonio como hijo de Dios, en el valor que tiene mi testimonio. Quiero que repita conmigo: la importancia de mi testimonio. Amén. Vamos a orar. Inclina su rostro y oremos. Soberano Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, en esta tarde, Señor, venimos a ti. Queremos escuchar tu linda voz. Tu linda voz está escrita en la palabra, pero es necesaria, Señor, que se nos explique. Es necesaria, Dios mío, que nos comparta audiblemente. En esta hora, Señor, reconocemos que tú eres Dios, reconocemos que sin ti no somos nada, reconocemos que es por medio de tu Espíritu Santo que podemos entender la revelación escrita. Danos sabiduría, danos entendimiento, abre nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley. Permite que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas por medio de este tema tan profundo, tan maravilloso que hoy iniciamos. Que podamos valorar y entender la gran importancia que tiene nuestro testimonio delante de los hombres y delante de tu presencia. En el nombre de Jesús, implante esta palabra. Crea, Señor, vida, salud y fortaleza espiritual por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a leer Hechos capítulo 6, versículo 3. Ahí estaremos. De ese texto vamos a estar tomando solamente una frase muy importante. Hechos capítulo 6, versículo 3. Amén. ¿Lo tiene ya ahí? Ok, vamos a leerlo en voz alta, hermanos. Ayúdenme a leerlo en voz alta, por favor. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Repita conmigo: buen testimonio. Fíjese la importancia. Buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Para empezar, todo aquel que quiera trabajar diligentemente en la obra de Dios, uno de los requisitos es que debe de tener un buen testimonio. De eso estaremos hablando hoy en esta tarde. ¿Qué es el testimonio? ¿Qué importancia tiene el testimonio? ¿Qué valor le asigna Dios en su palabra a nuestro testimonio? A manera de reflexión, les voy a contar una ilustración que nos va a abrir el entendimiento para poder entender esta palabra. El título es La importancia de nuestro testimonio. Quiero compartirles esta ilustración acerca del carbón y el diamante. El carbón y el diamante se dice que son del mismo material, o su naturaleza tienen mucho en común el carbón y el diamante. Del carbón se dice que el carbón tiene la capacidad de absorber la luz, y el diamante tiene la capacidad de reflejarlo. Fíjense cómo el carbón absorbe la luz y el diamante la
Y aunque tienen ciertas propiedades de la misma naturaleza, sus características son diferentes. Uno opaca la luz, disminuye la luz, y el otro la intensifica, el otro la refleja. El carbón absorbe y el diamante la refleja. Y aunque sus características o sus propiedades, sus atributos tienen mucho en común, tienen en sus características funciones totalmente diferentes. Y esta ilustración se aplica perfectamente a la vida de los cristianos, porque hay cristianos que son semejantes al carbón. En lugar de que reflejen la luz, la opacan. Amén. Hay cristianos que son como el carbón. Ahora, hay cristianos que son semejantes al diamante, irradian la luz de Cristo. Amén. Vislumbran, comparten, reflejan la luz de Cristo. Al examinar, el carbón y el diamante tienen mucho en común. Lo mismo sucede con aquellos cristianos, con todos los cristianos. Al examinar sus creencias, la mayoría de todas las personas que se consideran cristianas, al examinar sus creencias, son iguales. Amén. Tienen mucho en común. Un cristiano bautista, un cristiano presbiteriano, un cristiano metodista, un cristiano episcopal, un cristiano apostólico, un cristiano pentecostés o pentecostal, hermanos, un cristiano nazareno. Al examinar sus creencias, pueden ser muy similares, pueden ser muy iguales. Un cristiano carismático, amén, sus creencias son muy similares, pero al examinar su fe en la vida práctica, ahí es donde está la diferencia. Amén. Los cristianos podemos ser muy similares en nuestra creencia, pero en la vida práctica, en la manera de cómo practicamos nuestra fe, en la manera de cómo vivimos nuestra fe, en la manera de cómo expresamos nuestra fe públicamente, ahí se ve una grande diferencia. Podemos creer lo mismo, podemos compartir la misma fe, pero al examinar el estilo de vida, al examinar las costumbres, al examinar su utilidad en la iglesia y su utilidad en la sociedad, ahí sí se mira una grande diferencia en todos aquellos que se consideran cristianos. En la vida práctica, no todos los cristianos son iguales. Amén. No todos los cristianos somos iguales, no todos practicamos de la misma manera nuestra fe. Algunos con nuestro testimonio opacamos nuestra fe. Algunos con nuestro testimonio contradecimos y negamos la fe que predicamos. Otros, por medio de su testimonio, confirman la fe que profesan, confirman la fe que predican. ¿Se da cuenta que de por medio, hermanos, en la vida práctica de cada cristiano está de por medio su testimonio? Así que cada cristiano, cada uno de nosotros, de los que estamos aquí y de los que nos ven en el video, hermanos, cada uno de nosotros debemos de examinarnos para ver si somos carbones o somos diamantes. Examínate en esta hora de la tarde como cristiano. ¿Eres como el carbón o eres como el diamante? Por medio de tu testimonio, ¿opacas tu fe o eres como el diamante que refleja tu verdadera fe? Amén. En la vida cristiana, entre uno y otro cristiano, el testimonio marca la diferencia. Te lo voy a volver a repetir. En la vida cristiana, entre un cristiano y otro cristiano, el testimonio
yo soy cristiano. Todo el mundo se dice ser cristiano. Amén. Pero vamos a examinar el testimonio. Entre lo auténtico y lo espurio, el testimonio siempre está de por medio. Entre un cristiano auténtico y un cristiano falso, el testimonio está de por medio. Así que tiene mucho que ver el testimonio. El testimonio en la vida cristiana es algo muy fundamental en la vida de todo creyente. Sin embargo, hoy en día muchas veces no le damos la importancia de vida o simplemente no lo consideramos importante en relevancia a nuestra fe. Muchos cristianos consideran que simplemente basta creer. Hay una doctrina, hermanos, que es muy común, muy marcada, que dice: solamente cree. La salvación, la vida cristiana solamente consiste en creer, y no le dan importancia a la vida cristiana, a la vida práctica, a la vida en la sociedad, a la manera cristiana de vivir. Hay muchas personas que tienen este concepto. Algunos dicen: bueno, una cosa es ir a la iglesia y otra cosa es poder hacer esto o poder hacer aquello. Hay unos que dicen: mira, muy independiente de que tú vayas a la iglesia, pues tú puedes vivir como a ti te pegue la gana. Y así muchos cristianos viviendo. Creen que por el simple hecho de creer y de ir a la iglesia, eso ya es todo, y que no es importante la conducta, el estilo, las actitudes, sus palabras, sus acciones que tienen allá afuera. Y la Biblia dice todo lo contrario, hermanos. La Biblia dice que nuestra manera de vivir, dice que así alumbre allá afuera nuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que esa manera de pensar de que el testimonio no importa, de que el testimonio no es importante, es totalmente contraria a la fe cristiana revelada en la Biblia. Es cierto, la Biblia le da mucha importancia a la fe, pero también le da mucha importancia al testimonio de una persona. El testimonio de una persona está totalmente ligado a su fe, a su creencia. Es más, nuestro testimonio es una reafirmación. Escucha esto porque es muy importante. Tu testimonio es una reafirmación de tu fe. Mi testimonio es una reafirmación de mi fe. Algo más quiero agregar. Tu testimonio es una evidencia externa que secunda tu fe. Mi testimonio es una evidencia externa allá afuera, con las personas que me miran. Por medio de mi testimonio estoy reafirmando o estoy secundando la fe que yo predico, mi doctrina, mi creencia. Ahora, la Biblia contiene muchos textos los cuales le dan mucha importancia al testimonio de un creyente. Vamos a ver algunos textos. ¿Qué es lo que la Biblia dice acerca del testimonio? Si realmente vale nuestro testimonio, ¿es importante nuestro testimonio o simplemente no tiene valor alguno? Vamos a ver qué dice la Biblia. Voy a agarrar dos textos del Antiguo Testamento. Éxodo 20:16. Éxodo 20:16. Miren lo que dice. Es tan importante tu testimonio, hermano. Tiene mucho valor tu testimonio. Mi testimonio, mira lo que la Biblia dice. Está dentro del decálogo. Es un mandato, un mandamiento. Tú y yo fuimos llamados para proteger el testimonio de nuestro hermano.
Amén. Tenemos que proteger el testimonio. Tenemos que cubrir el testimonio. Tenemos que guardar nuestro testimonio, el de nosotros y el de nuestros hermanos. Y fue dado como mandamiento. Y dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Mire la importancia. ¿Qué es lo que Dios, cuál es la intención de Dios detrás de este mandamiento? Medita, por favor. Te lo voy a leer y medita cuál es la intención de Dios detrás de este mandamiento. Dicho de otra manera, ¿cuál es el propósito de Dios? ¿Con qué propósito Dios nos dio? Y mire que este testimonio, esta palabra, este mandato, Dios lo escribió con su propio dedo. Lo escribió en la piedra, dentro de las 2 tablas de piedra que Dios escribió con su propio dedo en el monte Sinaí, y se las entregó a Moisés. Es uno de los mandamientos, parte de los 10 que están en Éxodo 20, y dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Cuál es la intención de Dios al darnos este mandamiento? ¿Cuál será la intención de Dios? Que el testimonio de sus hijos esté protegido. Así que aquí hay una responsabilidad para nosotros. Debemos de cuidar, de evitar, de contrarrestar, de cancelar todo aquello que quiera manchar, desvirtuar, adulterar, atentar, hermanos, el testimonio de nuestro prójimo, sobre todo de nuestro hermano. Amén. ¿Se da cuenta que la Biblia le da mucha importancia al testimonio? Cuidemos de no atentar contra el testimonio de nuestro hermano. Para Dios es muy importante el testimonio de tu hermano. Para Dios es muy importante el testimonio de tu persona. Amén. No hables contra tu prójimo falso testimonio. No hables mal, no calumnies, no levantes cosas falsas, no digas cosas falsas que nunca sucedieron, que nunca acontecieron contra tu prójimo. Es lo que Dios está diciendo. Entonces, tanto vale el testimonio de tu prójimo, es importante el testimonio de tu prójimo, el testimonio de tu hermano, como el testimonio de tu propia vida. Para Dios, nuestro testimonio vale mucho. Es algo importante. Está de por medio la reputación de su familia. Por eso Dios no desea que el testimonio sea violentado, que sea manchado, que sea señalado. Amén. Porque está de por medio la reputación de la familia cristiana, la familia de la fe. Así que debemos de cuidar. Número 1, tú debes de cuidar tu testimonio. Y debemos de cuidar el testimonio de nuestro hermano. Amén. Aquí en la iglesia ha habido hermanos que su testimonio ha estado a punto, hermano, de ser expuesto en algo vergonzoso. Y yo a muchos de ustedes, hermanos, les ha ayudado ¿a qué? A que su testimonio no sea vituperado, no sea puesto en evidencia, no sea violentado a través de críticas. Amén. Es una actitud que debemos de nosotros hacer. Tomar la actitud de Sem, ¿se acuerdan de Noé? Y tomar la actitud de Jafet. Proteger el testimonio, cubrir el testimonio, porque está de por medio la reputación de nuestra familia. Amén. Nuestra reputación como hermanos, como iglesia. Entonces, bíblicamente, la Biblia sí le asigna. Vamos a mirar otro texto. Job 16, 19. Es impresionante esta declaración. Job 16, 19.
Miren, qué hombre, hermanos. Qué hombre, de ver mi impresión este hombre. Merece ser reconocido, hermano, admirado. Me sorprende cada día, hermano, cada vez que descubro algo del testimonio de Job. Fue un hombre, repite conmigo, Job fue un hombre fuera de serie. Totalmente, indiscutiblemente, uno de los grandes hombres que merece ser imitado en su fe, en su conducta, en su testimonio. Mira lo que dice: mas he aquí que en los cielos está mi testigo. ¿En relación a qué? Mira lo que dice: y mi testimonio. ¿Cómo está tu testimonio? Medita, ¿cómo está nuestro testimonio? ¿Cómo estaba el testimonio de Job? No había otro como él. Por eso la Biblia dice que no había otro como él en los orientales, entre los orientales. Dios dijo: mi siervo Job, un hombre recto, un hombre justo, apartado de todo mal. ¿Cómo está nuestro testimonio, hermano? El testimonio de Job estaba por las alturas. El testimonio de muchos cristianos hoy en día está por los suelos. ¿Cómo está tu testimonio en tu trabajo? Los que trabajan contigo, en tu área de trabajo, en tu línea, los que se relacionan contigo diariamente por más de 8 horas en tu trabajo. ¿Cómo está tu testimonio delante de ellos? ¿Cómo está tu testimonio con tus vecinos? Con tus familiares. Mira, impresionante el testimonio de Job. Mi testimonio en las alturas. Tenía una excelencia de testimonio, un excelente testimonio, un testimonio intachable, hermanos, un testimonio incuestionable, un testimonio que no daba lugar a críticas, a señalamientos. Es más, los 3 amigos que vinieron para criticarle, para enjuiciarlo, Dios se enojó con ellos. Porque lo estaban cuestionando injustamente, lo estaban criticando y señalando injustamente, y Dios se enojó con ellos. Y al final de la restauración de Job, Dios le dijo a Job: ora por tus amigos, porque estaban bajo el juicio de Dios. Era un hombre recto, hermanos, un hombre con un testimonio incuestionable, un hombre, hermano, con un testimonio que no daba motivos para ser calumniado, para ser señalado, para ser criticado. Un hombre con un excelente y un buen testimonio. Y era en el antiguo pacto. Y el testimonio de ellos, escúchame lo que voy a decir, el testimonio de ellos en el antiguo pacto era una prueba de su fe externa en Dios. El testimonio de Job era una evidencia de su fe. Estaba en relación a su creencia. Y eso viene en el antiguo pacto. Ahora, en el nuevo pacto, en la revelación del Nuevo Testamento, la importancia del testimonio de los creyentes cobra un matiz más poderoso. Miren la importancia que tiene nuestro testimonio ahora en el nuevo pacto. ¿Saben con qué está ligado tu testimonio y mi testimonio? Está ligado con algo maravilloso, que tu testimonio y mi testimonio es evidencia de este acontecimiento que cambió la vida totalmente del mundo. Hechos 4:33, por favor. Por este
esta razón tu testimonio es importante. Y muchos no han entendido eso. Y les vale vivir. Les vale totalmente, hermanos. Porque no han entendido esto. Mira lo que está de por medio, lo que tiene que ver con tu testimonio. ¿A dónde está ligado tu testimonio? La razón por la cual tú debes de cuidar tu testimonio. La razón por la cual yo tengo que velar, cuidar mi testimonio. Porque mi testimonio está relacionado con esto. Hechos 4:33 dice: y con gran poder los apóstoles daban ¿qué? Testimonio. ¿Daban testimonio de qué? De la resurrección del Señor. De la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre ellos. ¿Por qué es importante tu testimonio? Porque tu testimonio como cristiano es una prueba irrefutable de que Jesucristo resucitó. Y está de por medio la resurrección de Cristo. Porque si Cristo resucitó, entonces tu testimonio tiene que ser diferente a los demás. Porque si tú tienes la fe puesta en Cristo, Cristo no es una persona muerta, Cristo es una persona viva. Y si Él vive en ti, algo diferente tiene que verse en tu manera de vivir. Tu manera de vivir ya no puede ser la misma. Tu testimonio tiene que ser totalmente diferente. Si verdaderamente has creído y has recibido y el Cristo resucitado vive en tu corazón, tu testimonio tiene que ser diferente a los demás. Amén. Y por esa razón el testimonio cobra importancia, porque el testimonio es una prueba, hermanos, de la resurrección de Cristo. Es en la sublime realidad soteriológica, salvífica, en esa verdad salvífica y soteriológica de que Cristo resucitó, es que reside el valor de nuestro testimonio. La resurrección de Cristo es la base legal que le da importancia y valor a nuestro testimonio cristiano. Fíjese, por esa única razón tú debes de cuidar tu testimonio. Tu testimonio habla de la resurrección de Cristo. Tu testimonio es una prueba real y genuina, auténtica, de que el Cristo resucitado verdaderamente vive en ti. Cuando tenemos un buen testimonio. Número 1. ¿Qué es el testimonio? Ya miramos un fundamento muy importante. Tu testimonio, su valor reside en la resurrección de Cristo. Pero ¿qué es el testimonio? Vamos a meditar un poquito en qué es el testimonio. El diccionario define la palabra testimonio como una aseveración, una confirmación de algo. Un testimonio es una prueba, es una aprobación, es una muestra de seguridad, es una evidencia. Cuando alguien lo llaman a corte, ¿qué es lo que le piden que lleve con él? Aquella persona que lo llaman a una corte, ¿qué es lo que tiene que presentar? Un testimonio. ¿Y el testimonio qué es? Una evidencia. Fíjese, en la vida cristiana, nuestro testimonio es una evidencia. Tu testimonio es una evidencia. Mi testimonio es una evidencia. ¿Evidencia de qué? De que verdaderamente Cristo vive, murió y resucitó y ahora vive en mí. Es ahí la importancia y el valor y por el cual tenemos que cuidar nuestro testimonio en todo tiempo, en todo lugar, en cualquier parte, a donde quiera que tú vayas, en la iglesia, fuera de la iglesia, en tu casa, en el trabajo, en la calle, en la plaza, en el viaje, de vacaciones, de compras, a donde quiera que tú vayas. Hermanos, tenemos que cuidar nuestro testimonio
testimonio, porque nuestro testimonio es una evidencia de que verdaderamente Cristo resucitó, vive en nosotros y Él nos ha hecho nueva criatura. Por esa poderosa realidad de que Cristo resucitó, es que el testimonio cristiano tiene un valor muy importante. El testimonio entonces es una confirmación, una aseveración, una prueba, una evidencia, una comprobación, la certeza de una verdad, de un hecho verdadero. La Biblia traduce la palabra testimonio de la palabra griega martureo. Ya en términos bíblicos, la palabra de donde se traduce la palabra testimonio se traduce de la palabra griega martureo. Y esta palabra tiene un significado muy amplio en el griego. Escuchen por favor. Algunas veces se traduce como testigo, testificar, atestiguar, buen testimonio, dar testimonio, declarar o afirmar una verdad. La palabra martureo tiene todo ese significado muy profundo, hermanos. Todas las veces que usted lea, sobre todo en el Antiguo Testamento, la palabra testimonio, tiene que ver con esta palabrita en griego, martureo. Cambia un poquito en la palabra testigo, que la palabra testigo en griego es martus, pero viene de la misma raíz. Martus o martureo viene de la misma raíz. Martus es testigo y martureo es testimonio. Y hay algo más que les quiero enseñar, porque hay una palabra muy conocida y que usamos en nuestro lenguaje, que también se desprende de esta palabra, martureo o martus, es la palabra mártir. ¿Ha escuchado usted esa palabra? La palabra mártir. Pues la palabra mártir viene también de la palabra martus, de donde viene la palabra castellana mártir. Y un mártir es uno que da testimonio mediante su sangre, mediante su muerte. Ese es un mártir, un testigo fiel. Un testigo fiel de Jesucristo. Fíjense, un verdadero testigo del Señor Jesucristo en la vida de los primeros cristianos era aquel que daba testimonio por medio de su muerte. Y aquí es donde yo quiero llevarlos a una meditación muy profunda. El término mártir era aplicado a todos aquellos confesores de la fe en Cristo y que derramaban su sangre como sello de su fe en Dios. Por ejemplo, el primer mártir de la iglesia, ¿quién fue? ¿Alguien se acuerda? Esteban. Y ahí aparece la palabra mi testigo. Y se utiliza la palabra martus. De la palabra martus se traduce testigo y se traduce mártir. Vayan uniendo las dos palabras y se va a dar cuenta el valor que tenía el testimonio para los primeros cristianos de la primera iglesia en el primer siglo. Para ellos, hermanos, le voy a leer esto. Para los cristianos del primer siglo, dar testimonio de su fe en el Señor Jesucristo implicaba ser martirizados a causa de su fe. Obviamente, para los cristianos del primer siglo, para ellos, dar testimonio de su fe en el Señor Jesucristo era algo mucho más elevado y algo mucho más serio de la manera de cómo nosotros lo entendemos ahora. La mayoría de aquellos hombres fieles, mi hermano, no vacilaban en dar testimonio de su fe. Aunque para ellos el dar testimonio de que eran creyentes, el dar testimonio de que eran cristianos implicaba la muerte, implicaba el sacrificio, implicaba ser martirizados. ¿Y saben cuál era la actitud de fe que tenían ellos? La convicción
que simplemente estaban resueltos a morir si era necesario, pero no escondían su fe, no se avergonzaban de su fe. Ellos, aunque para dar testimonio significaba que los mataran, ellos no se avergonzaban, ellos estaban dispuestos a dar testimonio de que eran cristianos en todo tiempo y en todo lugar, aunque fuera necesario que ellos murieran. O sea que el dar testimonio de ser cristiano o ser creyente en el primer siglo era, hermanos, totalmente diferente a la manera como nosotros hoy tenemos que dar testimonio. Imagínense, no tenemos la necesidad de derramar sangre para dar testimonio, y aún así hay muchos cristianos que se avergüenzan en sus trabajos de ser cristianos. Hay muchos cristianitos que en sus trabajos, por no quedar en evidencia de que son cristianos, no oran en los comedores cuando van a comer. ¿Por qué? Porque se avergüenzan de dar testimonio. Y no implica derramar sangre. ¿Se dan cuenta, hermano, hasta dónde le hemos quitado el valor al testimonio? Se ha perdido el valor al testimonio. Muchos se avergüenzan de dar testimonio allá afuera de que son cristianos, de dar testimonio de su fe. Algunos hasta esconden la Biblia dentro de una bolsa o algo para que no miren que son cristianos. Totalmente distinto el valor que le asignaban al testimonio de aquellos cristianos al concepto que tenemos hoy nosotros del testimonio cristiano. Se ha perdido. Para nosotros los cristianos de hoy, el dar testimonio de nuestra fe en Cristo es más fácil y más sencillo que aquellos cristianos que vivieron en el primer siglo. Ahí sí, verdaderamente dar testimonio, hermanos, se requería tener mucho valor, se requería amar a Dios de verdad. Amén. Se requería tener los pantalones bien puestos para dar testimonio de ser cristianos. Amén. Y aún así lo hacían. Hoy, hermanos, en esta bendita ciudad no tenemos la necesidad de ser martirizados por causa de nuestra fe. Y aún así hay muchos cristianos que no estamos dando un fiel testimonio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En vez de que nuestras iglesias, nuestras congregaciones estén llenas de hombres de un buen testimonio, de mujeres con un buen testimonio, cada día más y más abundan más los malos testimonios dentro de las iglesias cristianas que los buenos testimonios. Cada día, hermanos, malos testimonios. Cristianos con un mal testimonio, cristianas con un mal testimonio, pastores en los púlpitos con un mal testimonio. Es terrible, hermano, la epidemia, es una crisis muy aguda en el testimonio de muchas iglesias, hermanos, se está viviendo hoy, de muchos líderes cristianos, de muchos predicadores del Evangelio. Es tiempo de volver a valorar y a cuidar nuestro testimonio. Yo le voy a enseñar una gran verdad por la cual hoy más que nunca se están presentando malos testimonios en las congregaciones, malos testimonios en los grandes líderes cristianos. ¿Sabe cuál es la razón? Hay una razón y hay un motivo. Está revelado en Hebreos 11, 1 y 2. Ponme los dos textos, por favor. Ahí está la razón por la cual hay muchos malos testimonios. Hebreos 11, 1 y 2. ¿Por qué tantos malos testimonios en los cristianos? ¿Cuál es la razón? Los testimonios, adulterio, fornicación, bueno, tantas cosas que se están practicando, cosas inmundas dentro de las congregaciones
desviaciones, desfalcos, defraudez, corrupción, engaño. ¿Por qué, hermanos? Aquí está la razón. Dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Miren, la fe. En relación a la fe está el testimonio. Le dije al hermano que pusiera los dos textos juntos para que entendamos el mensaje. Primero habla de la importancia de la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La importancia de la fe. Y en relación a la fe dice: porque por ella alcanzaron, ¿qué cosa? Buen testimonio. ¿Cómo podemos mantener un buen testimonio? ¿Cómo podemos alcanzar un buen testimonio? ¿Cómo podemos cultivar, incrementar, desarrollar, perfeccionar un buen testimonio cristiano? ¿Cómo podemos lograrlo? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. Y esto es muy importante y muy peligroso también, porque cuando un creyente pierde la fe, seguramente perderá su testimonio. Cuando un creyente se aparta de la fe, su testimonio está expuesto, hermano, a ser contaminado. Mire solamente a todas las personas que un día eran cristianas y estaban en la fe, mientras estuvieron en la fe y retenían la fe, cuidaban su testimonio. Pero ¿qué pasa cuando renuncian a la fe? Se apartan de la fe. ¿Qué sucede con el testimonio? Se pierde. Mientras estaban en la fe, eran honorables. Mientras estaban en la fe, eran admirados. Mientras estaban en la fe, eran buen ejemplo en la iglesia. Y probablemente muchos querían ser como él o como ella. Pero ¿qué pasa cuando se aparta de la fe? Cuando se aparta de la fe, su testimonio se contamina. Se pierde el testimonio, se pierde la honorabilidad, se pierde la reverencia, se pierde la honra, se pierde el temor de Dios. Y en lugar de temor, la persona empieza a actuar de manera, hermanos, sin vergüenza, de una manera terrible. Se pierde el pudor, se pierde la modestia. Que si antes se vestía reverentemente porque tenía fe y era una mujer temerosa y se vestía decorosamente, se aparta de la fe y empieza a vestirse hasta como prostituta. Amén. Porque perdió la fe. Cuando se pierde la fe, se pierde también el testimonio. Sería bueno que lo anotara como un pensamiento ahí en su Biblia o en su libreta. Téngalo por seguro que aquel hombre que pierda la fe perderá su testimonio inmediatamente. Aquella mujer que se aparta de la fe pierde su testimonio, mancha su testimonio, contamina su testimonio, expone su testimonio a ser señalado, a ser criticado, a ser calumniado, hermanos. Predicador que se aparta de la fe pierde su testimonio, pierde la vergüenza. Pierde, hermanos, la reputación. Pero aquella persona, mientras se mantenga en la fe, mientras cuide su fe, mientras permanezca en la fe, mantendrá su testimonio limpio delante de Dios y delante de los hombres. Nunca te apartes de la fe, hermano. Me da vergüenza ver a las personas que se apartan de la fe. Sinceramente, muchas veces cuando me los encuentro en la calle siento más vergüenza yo al mirar su manera desordenada y terrible de vivir, hermanos. Al apartarnos de la fe, automáticamente nuestro testimonio se destruye, y también el matrimonio. Amén.
mantener un testimonio limpio, honorable? Sencillo, mantente en la fe. Camina en fe. Persevera en la fe. Persevera creyendo. Continúa creyendo que lo que Dios dice es verdad. Mantente siempre creyendo que lo que está escrito aquí es verdad. Porque por medio de la fe, ellos alcanzaron buen testimonio. ¿Qué fue lo que hizo Job? En medio de la enfermedad, siguió creyendo. En medio de la prueba, siguió creyendo. En medio del dolor, siguió creyendo. En medio de la tragedia, en medio de todas las adversidades, siguió creyendo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Seguir creyendo. Aunque venga la prueba, aunque venga una tempestad, aunque venga un problema, aunque venga una persecución, aunque venga un accidente, aunque venga una enfermedad de muerte, sigue creyendo. Aunque te desprecien, aunque no te tomen en cuenta, sigue creyendo. Muchos creyentes, hermanos, cuando viene la prueba, cuando viene el dolor, cuando viene el problema, en lugar de que mantengan su fe, ¿qué es lo que hacen? Se apagan. Y no debe de ser así. Job dijo: yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo se levantará. Y no estaba hablando de que él iba a resucitar, estaba hablando de la resurrección de Cristo. Yo sé que mi Redentor vive y del polvo se va a levantar. Y aunque mi carne esté deshecha, dice, yo sé que con mis ojos lo he de ver. Y además dijo: mi testigo está en los cielos. Hablando de Cristo. Cuando él dice mi testigo está en los cielos, está hablando de Cristo. Y dice: y mi testimonio está en las alturas. O sea, yo creo, yo testigo que lo que él dijo, que lo que él me prometió es verdad, y de ahí nada me va a mover. Esa misma convicción de fe tenemos que tener nosotros, hermano. No pierdas tu fe. Porque si tú pierdes tu fe, vas a perder la honra, vas a perder tu reputación. Es más, ni tus hijos te van a respetar el día de mañana. Así de fácil. Pierdes todo, hermano. Pierdes tu fe, pierdes todo. Mantienes tu fe, conservas tu testimonio. Qué bonito pensamiento tenemos aquí, hermano. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Cómo lograron tener un excelente testimonio? Por medio de su fe. ¿Por qué fueron colocados en la galería de la fe? Abel, Enoc, Noé, Abraham, Moisés, todos los que se mencionan en el capítulo 11. La Biblia da testimonio de ellos. ¿Por qué da testimonio de ellos? Porque mantuvieron su fe. Amén. Así que cristianos, cristianas, iglesia, en este tiempo tenemos que cuidar nuestro testimonio. ¿Cómo podemos cuidar nuestro testimonio? Creyendo. Simplemente creyendo. Aférrate a tu fe. Quiero que repita conmigo: mi testimonio es un reflejo externo de mi fe en Jesucristo. Vive con esa mentalidad, que tu testimonio es un reflejo externo de tu fe en Cristo. Amén. Hoy en día nuestro testimonio como cristianos sigue teniendo la misma importancia y relevancia para el mundo. Su valor no ha cambiado y su mensaje nunca debe de ser menospreciado. Hay un mensaje en tu testimonio. Hay un mensaje que se transmite al mundo por medio de tu testimonio, hermanos. No hay necesidad que tú andes gritando: soy cristiano, para que la gente se dé cuenta que tú eres un hijo de Dios o una hija de Dios. Con tu testimonio. Muchas veces tu testimonio habla más o dicen más que 1000 palabras. Por eso cuida tu
testimonio como hijo de Dios. Número 2, nuestro testimonio va ligado y sigue ligado a la resurrección de Cristo. Ya lo miramos. Vamos a mirar otro texto, 1 Corintios 1:6. 1 Corintios 1:6. Ve lo que dice. ¿Para qué sirve el testimonio? Aparte de que es una prueba, es una evidencia de tu fe, el testimonio sirve para confirmar a los demás. Un buen testimonio sirve para confirmar a los nuevos creyentes. Mire, ¿cuántos creyentes que empiezan a caminar en el Evangelio se decepcionan, se apartan, se alejan de las iglesias, se van de las congregaciones por los malos testimonios de aquellos que tienen años en el Evangelio? Porque no han madurado todavía, porque no han crecido espiritualmente. Año con año miles de personas se van de las congregaciones por los malos testimonios de aquellos que ya tienen tiempo en el camino de Dios. Entonces dice, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, tu testimonio habla de Cristo y tu testimonio sirve para confirmar la fe de aquellos que están empezando. Imagínense yo como cristiano que tengo 16 años, que ande con un mal testimonio, que ande de borracho todavía, que de vez en cuando me ande chupando un cigarro, o que usted me vea de inmoral allá afuera, o que usted me mire poniendo cosas sucias en mi face. Ya simplemente no va conmigo. Porque entre más años tengo en el Evangelio, se supone que mi testimonio debe de ser de mayor calidad. Entre más años tengo de conocer a Cristo, se supone que mi testimonio debe de ser mucho más de calidad, mucho más perfecto, mucho más perfeccionado. Y es aquí donde nosotros que tenemos un cristiano de 8 años, de 5 años, 10 años de estar convertido, hermano, su testimonio debe estar más perfeccionado, de mucho más calidad de aquel que tiene un año de convertido. Su testimonio debe ser un instrumento para edificar, para confirmar, no para destruir, no para apartar, no para desanimar, no para desmoralizar a aquellos que están empezando en la fe. Mucho cuidado con nuestro testimonio, hermanos. Quizás tú no sepas expresarte o no puedas expresarte para predicar en un púlpito o para dar una enseñanza. Por lo menos conserva tu testimonio, que por medio de tu testimonio aquellos que van empezando pueden imitar tu fe al ver el excelente testimonio que tienes como hijo de Dios. Si no puedes predicar audiblemente tu fe, no, por lo menos no contradigas tu fe con tu testimonio. Amén. El testimonio sirve para confirmar. 1 Timoteo 3:7. La importancia de nuestro testimonio. También es necesario que tenga buen testimonio. ¿Dónde? ¿Dónde? Allá afuera. ¿Se dan cuenta que no nomás dentro de la iglesia? Tiene que ser allá afuera. El testimonio no se limita solamente a las 4 paredes del templo. Tu testimonio no se limita solamente a las 4 paredes de tu casa. Tu testimonio va más allá. Esta predicación es como la introducción a la serie que voy a estar desarrollando acerca del testimonio. Viene siendo como la introducción para que aprendamos a darle el valor que se merece a nuestro testimonio.
Sobre todo, mire, esta exigencia es sobre todo a los que tienen cargo en la iglesia, a los que ministran, a los que tienen una función de liderazgo. También es necesario que tengan buen testimonio los de los de afuera, para que no caiga en ¿qué? En desacrédito y lazo del diablo. Cuidemos nuestro testimonio, hermanos. Es importante. A veces actuamos como cristianos mientras estamos en la iglesia, hablamos como cristianos cuando estamos en el templo, pero cuando estamos fuera del templo actuamos, hablamos y pensamos como personas no cristianas. Y voy a decir esto: nos vestimos como cristianos dentro de la iglesia cuando venimos al templo, pero cuando estamos allá afuera, muchos piensan que solamente Dios está aquí. Y voy a decir esto con los hermanos: muchas solamente vienen con sus faldotas largas cuando están aquí. Piensan que Dios allá afuera no las está guiando. Y andan con los shorts, las licras. ¿A poco Dios no está allá afuera? Es parte del testimonio. Eso es parte del testimonio. Y también los hombres. Amén. Eso es parte del testimonio, hermano. Créame, nunca me podrá ver a mí, jamás, Dios me libre. Es parte de mi testimonio que algún día usted le mire en short allá afuera, o con una playera sport. Es parte de mi testimonio, hermano. Eso habla de mí. ¿O a poco no habla? Usted cuando ve una persona con un uniforme verde, no, aquí es color arena con manchas blancas, y lo mira con un casco, usted inmediatamente lo relaciona y dice: ah, esa persona es un soldado. ¿Por qué sabe que es un soldado? Por el uniforme. Su uniforme da testimonio que es un hombre que pertenece a la marina o al ejército. Amén. Bueno, es otro que más adelante estaré hablando. Pablo le daba mucha importancia al testimonio cristiano. 2 Timoteo 1:8, por favor. 2 Timoteo 1:8. Por tanto, ¿qué dice? No te avergüences de dar testimonio. Levanten la mano todos los que se avergüenzan de dar testimonio del trabajo de que son cristianos. Nadie levanta la mano, pero yo estoy seguro que sí hay. Jóvenes de los que se avergüenzan de ser cristianos en la escuela. Nadie, por calidad. No, nadie. Otros saben que son cristianos. No te avergüences de dar testimonio. Miren, el apóstol Pablo le dio mucha importancia al testimonio. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí. O sea, el apóstol decía: no te avergüences de dar testimonio de tu fe, y no te avergüences de mí, que soy tu padre espiritual, que soy tu pastor. De mí avergüéncese si quiere, pero no se avergüence de su fe. Aleluya. Amén. Preso suyo si no participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. El evangelio no es una teoría más. El evangelio no es una religión más. El evangelio no es una filosofía más. El evangelio no es una ideología más, hermanos. El evangelio es poder. Poder que cambia el corazón, que transforma la mente del hombre, cambia el corazón del hombre, cambia la vida del hombre, cambia la conducta del hombre, cambia totalmente la vida del hombre, hermanos. Por eso no podemos avergonzarnos del evangelio. El apóstol Pablo le dio mucha importancia. Ahora nuestro testimonio es transformador en
nuestro Señor Jesucristo. Quiero leer dos comentarios. Uno, un cristiano con un buen testimonio, ¿sabe qué está haciendo? Ya quedamos que el testimonio es una evidencia. Entonces, un cristiano con un buen testimonio está afirmando que Cristo vive y tiene poder para cambiar totalmente al ser humano, por muy pecador que sea. Eso es lo que está dando a entender una persona con un buen testimonio. Es un mensaje sin palabras. Es una verdad expuesta sin audición. Cuando tú cuidas tu testimonio allá afuera, es un mensaje sin palabras. Es la revelación de la cruz sin articular palabra audible. Tú estás evidenciando, confirmando con tu testimonio que Cristo vive y que tiene poder para cambiar al pecador, por muy malo que sea. Amén. Donde la prueba número uno es tu manera de vivir. Un cristiano con un mal testimonio, escuche por favor, un cristiano con un mal testimonio está negando la realidad de la cruz y contradiciendo el poder transformador de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe lo que está diciendo? Lo que un cristiano que anda dando mal testimonio, ¿sabe lo que está haciendo? Está contradiciendo lo que Cristo experimentó en la cruz. Está dando a entender que el Evangelio no tiene el poder suficiente para cambiar al pecador. Puesto que eres pecador y se dice ser cristiano, pero hay algo ahí que todavía no cambia en él. Quizá no cambia su manera de hablar, no cambia su manera de pensar. Eso es serio, hermanos, muy serio. Un cristiano con un mal testimonio está contradiciendo su fe y está negando o contradiciendo o dando a entender que el Evangelio no es poder de Dios. Porque si realmente el Evangelio fuera poder de Dios, ya lo hubiera cambiado y no seguiría dando mal testimonio. Amén. Quizá él no lo entiende así, pero la persona que afuera sí lo entiende y dice: mira, y es cristiano y mira cómo habla, es cristiano y mira cómo piensa, es cristiano y mira cómo habla, mira cómo actúa, mira lo que dice, mira cómo se expresa, y es cristiano. Detrás de esas palabras, el mundano está diciendo: de nada sirve su fe, de nada sirve el Evangelio, y agregan: para ser un hipócrita más, mejor así estoy bien. Fíjense el peso de esas palabras, haciendo menos el poder glorioso que tiene el Evangelio de Cristo para salvar. Así que cada vez la próxima vez que vayas a cometer algo indebido, ten mucho cuidado, porque no solamente está de por medio un testimonio, está de por medio el mensaje del Evangelio, está de por medio el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Número 3, con este punto termino. ¿Qué implica mi testimonio? ¿Qué encierra mi testimonio? ¿Qué abarca mi testimonio? Vamos a mirar qué es lo que compone nuestro testimonio. Y de lo que voy a mencionar son los mensajes que voy a empezar a desarrollar a partir de ahora en adelante. ¿Qué implica nuestro testimonio? ¿Qué forma tu testimonio? ¿De qué está compuesto tu testimonio? Respuesta: tu testimonio está compuesto de todo aquello que hable de ti. Todo aquello que hable de ti es parte de tu testimonio. Repítalo conmigo: todo aquello que hable de mi persona es parte de mi testimonio. Todo lo que tenga que ver con tu personalidad, todo lo que tenga que ver con tu fe en Cristo es parte de tu testimonio. No importa el medio que sea audible, sea visible, sea escrito, no importa el medio. Todo aquello que hable acerca de tu persona tiene que ver con nuestro testimonio. Nuestro testimonio puede abarcar una grande lista
lista de cosas, acciones y personas en nuestra vida. Por ejemplo, tus actitudes son parte de tu testimonio cristiano. Tus actitudes, tus acciones son parte de tu testimonio cristiano. Tus palabras son parte de tu testimonio. Tus comentarios son parte de tu testimonio. Y sean comentarios hablados o escritos, son parte de tu testimonio. Tus publicaciones, las imágenes que compartes en tus face, son parte de tu testimonio. Amén. Todo lo que tú publicas en tu face, todo lo que tú publicas en tu Twitter, si tiene, todo eso es parte de tu testimonio. Lo que tú hablas, lo que tú comentas, lo que tú escribas, todo lo que tenga que ver con tu persona es parte de tu testimonio. Tus sentimientos son parte de tu testimonio. Tu apariencia es parte de tu testimonio. Tu familia es parte de tu testimonio. Tu trabajo es parte de tu testimonio. Tu conducta en la escuela es parte de tu testimonio. Tu conducta en la calle es parte de tu testimonio también. Tu congregación, tu iglesia, esta iglesia es parte de tu testimonio. Tu negocio es parte de tu testimonio. Amén. Tus amistades es parte de tu testimonio. Tus diversiones, tus entretenimientos es parte de tu testimonio, hermano. Termino. Tus propiedades es parte de tu testimonio. Y aquí me va a caer a mí también, lo tengo que aceptar. La manera de cómo traigas tu carro, si anda sucio o limpio, es parte de tu testimonio también. Le dije que me cayó porque la veía tampoco sucia. Eso es parte de, peor todavía, si dice Jesucristo es mi Señor. Le va a decir, su Señor es Jesucristo y mira cómo es sucio. ¿Será que su Señor así sea de sucio? La apariencia de tu casa, de tu recámara, de tu sala, de tu baño, todo eso es parte de tu testimonio. Todo eso es parte, todo eso habla de quién eres. ¿O no es así? Todo eso habla de quién eres. En resumen, tu testimonio es todo aquello que haces. Escucha lo que me estoy diciendo. Tu testimonio es todo aquello que haces y todo aquello que dejas de hacer. Entonces, todo eso es parte de tu testimonio. Lo que tú haces y lo que dejas de hacer también es parte de tu testimonio. Si lo haces, ¿por qué lo haces? La gente va a decir, ¿por qué lo estás haciendo si eres cristiano? Y si lo dejas de hacer, la gente va a decir, ¿por qué lo dejó de hacer si él era cristiano? ¿Por qué dejó de congregarse? ¿Por qué dejó de hablar así si él era cristiano? ¿O por qué habla así si eres cristiano? ¿Se da cuenta, hermano? Miren, cuando Jesucristo dijo, por sus frutos lo conoceréis, esa frase se puede traducir, por su testimonio lo van a conocer. Cuando la Biblia habla de fruto, está hablando del testimonio. Yo te quiero leer, ya para terminar, casi para terminar, una ilustración. Escuche por favor. Dice, cierto hombre que vendía leña a sus vecinos, los defraudaba cortando las piezas como 10 centímetros menos larga de lo que debían ser. O sea, era una persona que vendía leña. La leña tenía cierta medida, pero como era corrupto, les iba cortando para darles la longitud un poco menos de lo que les vendía. Un día circuló el rumor de que este leñador se había convertido a Cristo. O sea, la gente se enteró de que aquel vendedor de leña que les cortaba a la madera se había convertido a Cristo. Nadie creía el rumor porque lo conocían como él, que era bien tranza. Nadie creía el informe.
Decían que ese tipo no cambiaría, porque ya les había robado. Sin embargo, un hombre, para satisfacer su curiosidad, fue a una tienda donde aquel leñador había entregado un montón de leña para vender. ¿Saben qué fue lo que hizo aquel hombre? Llevó una cinta y midió las piezas una por una. La leña la empezó a medir y descubrió que medían como 10 centímetros más de lo que debían. Fíjense el cambio. Antes de que era cristiano les cortaba como 10 centímetros antes. Después que se convirtió, hermanos, empezó a venderlas un poco más largo de la medida correspondiente. Luego el hombre volvió al grupo que discutía el asunto y les dijo: es cierto, yo sé que el leñador se convirtió. Y uno le pregunta: ¿y cómo lo sabes? Y él respondió: porque acabo de medir la leña que él cortó ayer, y todos los palos miden más de 1 metro de largo. ¿Se da cuenta? Cosas tan insignificantes, hermanos, que muchas veces decimos: no tiene nada que ver. Son parte de nuestro testimonio. El hecho de que tú llegues como un gatito, un perrito a tu trabajo y no le digas los buenos días a nadie, eso es parte de tu testimonio. Y de repente al otro día llegas muy educado: Dios les bendiga, buenos días, que tengan un excelente. Eso es parte de tu testimonio. Eso es parte del testimonio también. Yo termino con este texto, y a veces es necesario, hermanos, y yo lo he hecho, y aunque algunos me han tomado como drástico, y algunos lo han tomado mal, y lo he hecho y lo seguiré haciendo cuando sea necesario, y lo hago y lo haré, lo he hecho y lo seguiré haciendo para proteger el testimonio. El testimonio se tiene que proteger. Tito 1:13. Miren lo que dice Tito 1:13. Tenemos que proteger el testimonio, hermano. ¿Algún entendedor? Pocas palabras. ¿Qué dice el texto? ¿Cómo tiene que ser el testimonio? ¿Cómo tiene que ser el testimonio de un cristiano, de un creyente, de una iglesia, de una congregación? ¿Cómo tiene que ser nuestro testimonio? Tiene que ser verdadero, auténtico, fiel. Pero mira, cuando el testimonio está expuesto por causa de algún pecado, por causa de algún error, por causa de alguna falta cometida, ¿qué es lo que el apóstol Pablo, cuál fue la medida que el apóstol Pablo le dijo a Tito, que era pastor allá en Creta? ¿Cuál fue la recomendación que el apóstol le dio a este joven pastor como yo para proteger el testimonio? Por causa del testimonio, miren, porque el testimonio tiene que ser verdadero. En la iglesia, nosotros como cristianos tenemos que tener un testimonio verdadero, hermanos. Y cuando está expuesto por algún pecado, algún error, alguna falta, dice: por tanto, repréndelos duramente. Y aquí donde muchos no aguantan. Hacen cosas que no deberían de cometer y quieren que uno les ande aplaudiendo. No, hermano, yo no les voy a andar aplaudiendo, no les voy a andar cahueteando aquellas faltas que quieran desvirtuar su testimonio como hijo de Dios, como hija de Dios. No espere que yo les ande aplaudiendo, no, de ninguna manera, hermano. ¿Usted le aplaudiría a sus hijos sus travesuras? A ver, levante la mano a aquel padre que le aplaude a sus hijos sus travesuras. Levante la mano. Porque hay de todos en la iglesia, hay de toda clase de personas. Puede ver que existe alguno. ¿Quién le aplaude a sus hijos sus travesuras? ¿Qué padre que ame a sus hijos le va a andar aplaudiendo y va a andar felicitando a sus hijos por andar de mañoso, por andar de travieso? ¿Qué padre lo va a hacer? Ninguno, ni el Padre perfecto. Dice que al que toma por hijo lo disciplina.
Y el apóstol le decía a Timoteo, por causa del testimonio, porque el testimonio tiene que ser verdadero, pero si andan de mañosos, andan de desobedientes, andan haciendo cosas indebidas, repréndelos duramente. ¿Qué entiende usted con esa frase, repréndelos duramente? Háblales duro, dales un jalón de oreja. Obviamente que físicamente no lo voy a hacer porque voy a terminar todo garroteado. Pero sí les voy a llamar la atención, sí los tengo que regañar. Repréndelos duramente. Amén. Exhórtalos. ¿Con qué propósito? Mire, aquí hay una causa y hay un propósito. La reprensión tiene una causa y tiene un propósito. Que me interesa que les quede bien claro. Para que la próxima vez que yo los reprenda no vaya a tomar una actitud muy negativa, muy mundana y empiece a tomar una actitud y un comportamiento terrible, hermano, negativo contra mi persona. Créame que si los reprendo, los exhorto, es por el bien de su alma. Yo fácil me puedo evitar de meterme en problemas con ustedes. Hagan lo que quieran, no les digo nada, pero ténganlo por seguro que si nadie les corrige, usted se pone a que se vaya al infierno. Ese no es el caso. Hay una causa y un propósito. Causa por el testimonio que debe de ser verdadero. Propósito, ¿para qué? Para que sean sanos. ¿Se da cuenta que cuando la fe se enferma, el testimonio también? Oh, mi hermano, tenga este principio siempre en mente. Tu testimonio va ligado a tu fe. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Una causa y un propósito. Por causa del testimonio, a veces es necesario que nos reprendan, a veces es necesario que nos exhorten, a veces es necesario que nos disciplinen. ¿Para qué? Para que seamos sanos en la fe. Cuando el testimonio de la iglesia está expuesto por alguna falta de un creyente y por esta causa el testimonio de la iglesia puede ser violentado por terceras personas ajenas a la familia de la fe, es necesaria la reprensión con firmeza en el infractor para cuidar la buena salud espiritual de la familia de Dios. Aquí el propósito de la reprensión es para que sean sanos en la fe. Póngase de pie, por favor. Propóngase, hermanos, cuidar su testimonio.